escritas ahí. Bien. Les voy a compartir la pantalla, voy a apagar la cámara. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, sí. Bueno, voy a comenzar a grabar. Inclusive también me acordar que tengo que subir a la nube de Dropbox las grabaciones de las clases. Bueno, ahí ya estoy grabando. Bueno, vamos a continuar con este apartado de efecto creep. Vamos a desarrollar algunos ejemplos de cálculo para que más o menos les quede claro, ¿sí? Este problema, ¿sí?, que es la aplicación de la formulación empírica que vimos en la clase pasada, dice lo siguiente. Determinar el valor de la deformación permanente por creep de un conductor de tipo ACSR luego de un periodo de 10 años y calcular el valor de temperatura equivalente que produciría el mismo estiramiento del cable. ¿Sí? Y que nos vamos a tener que valer de las fórmulas que vimos en la clase pasada, ¿sí? Específicamente vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Entonces vamos a aplicar o vamos a reemplazar los coeficientes. Hay una serie de constantes que se indican en esta fórmula, ¿sí? Y esta T minúscula es justamente el tiempo, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta. Y en este caso, el problema lo pide para un periodo de 10 años. Entonces tenemos los datos, ¿sí? Tenemos la sección, que es un cable de 185/30 con 26,7, significa 26 alambres de aluminio y 7 de acero. Tenemos el coeficiente de dilatación lineal, la tensión a la temperatura media anual, el sigma último, el sigma de rotura, la temperatura media anual y el tiempo de 87.600 horas, que son 10 años. Después de la tabla número 2 de la bibliografía, ¿sí?, se obtienen estos coeficientes de K, Phi, alfa y mu, que después mírenlos con tiempo, pero están al final de la presentación. Hay unas tablas donde ustedes van a poder sacar, en función de cómo es la formación de los cables, los valores de estos coeficientes, ¿sí? Es bastante sencillo, no va a tener problema. Bien, entonces, en función de estos datos, con los coeficientes o constantes que sacan de aquella tabla, en función de cómo es la formación del conductor, es decir, la cantidad de alambre de aluminio y de acero, ¿sí?, tomamos esos coeficientes de la tabla y aplicamos la fórmula que habíamos visto la clase pasada. Entonces, eso nos va a dar una deformación de 336,4 milímetros por kilómetro, ¿sí? Esa es una manera habitual de expresar el elongamiento unitario, ¿sí? Entonces, simplemente ahora calculamos el equivalente térmico. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Delta T, que era delta L sobre L, que es la deformación unitaria, por 1 sobre alfa, ¿sí? Hacemos una conversión de unidades acá para poder simplificar las distancias y nos queda 17,8 grados centígrados el equivalente térmico. O sea que el cable ese se estiró por efecto creep de la misma forma que lo hubiera hecho si la temperatura se hubiera incrementado 17,8 grados centígrados. ¿Sí? Bien. Ahora presten atención al enunciado del ejemplo número 2. Dice, determinar el equivalente térmico de la deformación permanente del conductor del ejercicio anterior
considerando que antes del flechado final el conductor permanece sobre roldanas durante 96 horas, sometido a una tensión mecánica de 7 kilogramos por milímetro cuadrado. Esto quiere decir que antes de realizar la operación de flechado definitiva del conductor, ¿sí?, lo vamos a dejar al cable reposando sobre las roldanas, ¿sí?, sometido a una tensión de 7 kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Sí? Eso se llama pretensionado el cable. ¿Para qué hacemos eso? Justamente para acelerar el proceso de creep durante ese tiempo, ¿sí?, cosa de que después tenés que compensar menos el efecto creep. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo. La diferencia es que cambiamos algunos valores. Acá en vez de poner las 87.600 horas, ponemos las 96 horas y la tensión de 7 kilogramos por milímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, en esas 96 horas, sometido a esa tensión, fíjense, se produce un estiramiento de 166,4 milímetros por kilómetro. Fíjense que es un valor bastante importante comparado con este que está calculado para 10 años. ¿Se entiende? La diferencia es que acá utilizamos una tensión mecánica correspondiente a la temperatura media anual, y acá usamos un valor un poco más importante porque estamos justamente tensionando a propósito el conductor con un valor alto para acelerar ese proceso de creep, ¿sí? Bien. Por lo tanto, luego del flechado final, el conductor experimentará hasta los 10 años un estiramiento elástico que sería igual a la diferencia de los dos valores que calculamos antes, ¿sí? Porque ya en esas 96 horas el conductor ya se estiró, ¿sí? Ya se produjo un creep, ¿sí? O sea que desde ese momento que lo vamos a flechar definitivamente hasta los 10 años, ¿sí?, se va a producir la diferencia de estiramiento, es decir, 170,08 milímetros por kilómetro, que corresponde a un equivalente térmico de 8,8 grados centígrados, ¿sí? O sea que, fíjense que esta estrategia de pretensionar el conductor con un valor elevado y dejarlo reposar sobre las poleas, ¿sí?, tiene un efecto importante, ¿sí? Porque, fíjense que pasamos de un equivalente térmico de 17,8 a 8,8, prácticamente la mitad. Por lo tanto, se demuestra que si ante el flechado final el conductor es sometido a una tensión inicial o pretensionado durante un periodo de corto tiempo, se producirá un aceleramiento de la formación del cable alcanzando una flecha menor al cabo de 10 años, ¿sí? Porque lo que hicimos fue acelerar el proceso de creep, ¿sí?, en esas 96 horas con un valor de tensión relativamente importante. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las curvas de tensión de formación, ¿sí? Las curvas de tensión de formación, ¿sí?, básicamente son curvas donde uno, o son gráficos donde uno ingresa con valores de tensión mecánica y obtiene valores de deformación unitaria o deformación porcentual. ¿Cómo se obtienen estas curvas? Se obtienen a través de ensayos de laboratorio. Ya hemos hablado un poquito de cómo se hacían estos ensayos de laboratorio. Se hacían con una probeta en donde se sometía a un conductor a una tensión mecánica constante, ¿sí? Entonces, ese ensayo se realizaba durante 1000 o 2000 horas, entonces se iba midiendo, a medida que transcurría el tiempo, se iba midiendo el estiramiento del conductor con un instrumento que se llama extensómetro y se iba trazando una curva de cómo se iba estirando el cable en función del tiempo. Bien. Entonces, este procedimiento, por ejemplo, lo podríamos realizar para distintos valores de tensión. No hace falta que sea un valor único. Podemos repetir ese mismo ensayo para diferentes valores de tensión. ¿Alguien dijo algo? ¿Me están escuchando, chicos? Ah, bien. Hoy como que tosieron, una cosa así. Ah, está bien. Bueno.
Entonces, estos son los tipos de curvas, bueno, en este caso rectas, que se obtienen de ensayos de CRIP, ¿sí? Cada una de estas rectas está realizada para un valor de tensión distinta, ¿sí? Esto es un gráfico sacado de una especificación norteamericana, ¿sí? Por eso están puestos valores de tensión en PSI, ¿sí? Cuando ustedes vean PSI es porque es tensión mecánica en libras por pulgada cuadrada, ¿no? Pounds square inch, ¿sí? Eso se puede transformar, por supuesto, en newton por milímetro cuadrado y equivalencia, ¿sí? Entonces, acá dice que la tensión, esto corresponde como a un porcentaje de la tensión de rotura. Acá dice el 15, el 20, el 25 y el 30%. Entonces se hace el ensayo para estos 4 valores de tensión mecánica, que corresponden a 4.479 PSI, 5.900 cada vez para un valor mayor. La curva esta D corresponde al valor mayor, ¿sí? ¿Por qué? Justamente, mientras más tensión está sometido el conductor, a medida que transcurre el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a estirar más. Esto que dice strain es estiramiento. Mientras más chica sea la tensión, como es el caso de la curva A, que estamos acá, ¿sí? Los estiramientos van a ser menores a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Entonces, estas 4 curvas, ¿de dónde las vamos a sacar? De 4 ensayos de CRIP hechos a diferentes valores de tensión mecánica, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos cómo se hacía el ensayo ese? A una tensión constante, a medida que transcurre el tiempo, se van midiendo los estiramientos, ¿sí? En este caso, como son 4 curvas, quiere decir que ese ensayo lo hicimos 4 veces a diferentes valores de tensión mecánica, ¿sí? Por eso tenemos las 4 curvas, la A, B, la C y la D. Pero fíjense que el estiramiento acá arranca en un valor definido, ¿sí? No arranca en 0, ya arranca con un valor. Fíjense, un valor de 1 hora, ¿sí? Eso es porque se mide la deformación al cabo de 1 hora y esa deformación se supone, recuerden que cuando se le aplica una carga al conductor, una tensión mecánica, se va a estirar de manera elástica, ¿sí? A nosotros el estiramiento elástico no nos interesa a los fines del efecto CRIP, ¿sí? Porque el elástico justamente es algo reversible, es un efecto reversible. Lo que nos interesa a nosotros el CRIP, que es un fenómeno irreversible. Entonces, ese estiramiento que se da hasta el cabo de 1 hora, no lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a tomar como un punto de partida en realidad. No es que no lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a tomar como un punto de partida y a partir de ese punto, de ese estiramiento inicial, vamos a medir el resto de los estiramientos, ¿sí? Y el resto de los estiramientos vamos a suponer, por supuesto, que son debidos al efecto CRIP. Entonces, este ensayo lo vamos a hacer por un tiempo de 1000, 2000 horas y después lo vamos a extrapolar hasta valores de 10 años, ¿sí? Como dice acá. Ven que acá está el valor de 10 años, ¿sí? ¿Se entiende este gráfico? Sí, sí, sí. Es una escala logarítmica, ¿no, ingeniero? Claro, exactamente. Entonces, acá dice que estos son valores en tanto por unidad, que al cabo de 1 hora el conductor se estiró, tuvo un estiramiento unitario de 0,0006. Al cabo de 6 meses, tanto, 0,027. Al cabo de 1 año, tanto. Al cabo de 10 años, tanto. Estos son valores extrapolados, ¿no? Pero lo que interesa acá que dice unit CRIP, el estiramiento unitario por CRIP, que nos interesa desde qué punto hasta qué punto. Desde 1 hora a 6 meses, desde 1 hora a 10 años, desde 1 hora a 10 años. Entonces lo que hacemos es, a este valor de 10 años le restamos el valor de 1 hora. Ven que este valor, por ejemplo, de 0,0041 surge de restar este de 10 años menos el inicial de 1 hora, ¿sí? O sea que este es el valor importante. Esto que está acá, ¿sí? Esto es lo que nos define exactamente lo que es el estiramiento por CRIP, restando esto que está acá, que es el estiramiento inicial, que se supone que es debido al estiramiento elástico, ¿sí? El estiramiento elástico o un acomodamiento inicial del conductor, digamos, ¿sí? Porque también cuando uno le
lo somete a una tensión mecánica, el conductor ya se empieza a acomodar, ¿sí? Recuerden que está formado por capas concéntricas de alambre, entonces ya se empieza a acomodar. Entonces ese primer estiramiento ya es un acomodamiento más un estiramiento elástico, pero nosotros los fines del CRIP lo vamos a despreciar, porque de hecho cuando nosotros hacemos la operación de tendido del conductor y ya el conductor está puesto sobre polea, ya en ese momento ya empieza a actuar ese CRIP. El tema es que el conductor ese siempre va a estar reposando sobre polea en un tiempo, no es que inmediatamente que está sobre la polea nosotros le damos la tensión mecánica final. Siempre va a estar unas horas en ese estado, ¿sí? Y en ese estado ya va a estar trabajando el efecto CRIP. Pero bueno, en este caso, y a los fines de la determinación de estos gráficos, los que nos interesan, ¿sí? Son los estiramientos desde 1 hora a 6 meses, 1 hora a 1 año y 1 hora a 10 años. ¿Sí? Entonces, de este gráfico lo que vamos a obtener, como les dije, es para cada valor de tiempo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el estiramiento unitario en función de la tensión mecánica? De 4 tensiones mecánicas diferentes. Bien. Entonces, con este gráfico, efectivamente lo que nos va a ayudar es a determinar este otro en realidad, que es lo que se denomina curva tensión de formación, ¿sí? ¿Por qué se llama curva de tensión de formación? Porque fíjense en ordenadas que tenemos. El estiramiento, la formación. En ordenadas tenemos tensión mecánica. Tensión. Ven que dice stress y dice acá PSI. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, entonces este gráfico es muy importante. ¿Por qué? Porque en función de la tensión mecánica que vaya a soportar ese conductor, que puede ser la tensión mecánica a la temperatura media anual, ya directamente entro a este gráfico y ya puedo calcular gráficamente cuál es el CRIP. Puede ser a 6 meses, puede ser 1 año, a 10 años, de acuerdo a dónde corte yo la curva. Si yo quiero calcular el CRIP a 10 años, entonces si yo sé que la tensión mecánica de esa línea, la temperatura media anual, es de tal valor en PSI, por supuesto yo PSI no lo voy a calcular porque yo trabajo con otras unidades, pero bueno, puedo hacer una conversión. Hay de estos gráficos con otras unidades, no importa, pero es un ejemplo porque está sacado de una norma norteamericana. Entonces, con los valores de tensión mecánica, entro a este gráfico y ya puedo obtener directamente los valores del CRIP, ya sea que lo quiere calcular a 6 meses, a 1 año o a 10 años, ¿sí? Pero, como ya les dije, lo que me interesa a mí es la diferencia, ¿sí? Entre el comportamiento inicial, esto que dice Initial Composite Stress, esto significa que es el estiramiento elástico, quiere decir que este valor de tensión el cable se va a estirar elásticamente, ese valor no me interesa, a mí lo que me interesa es el estiramiento por CRIP. Entonces lo que yo tengo que hacer es, a este valor que me va a dar acá le tengo que restar el estiramiento elástico y me va a quedar la diferencia, que es esto que está acotado acá, ¿sí? Es lo que está acotado ahí. Por eso dice, por ejemplo, en la figura 6, para una tensión de 8.958 PSI, ¿sí? Estamos por acá, por ahí. Hoy, la deformación unitaria total que se indica para la curva es de 0,00081. A ese valor hay que restar el valor de la deformación unitaria inicial que nos da la curva inicial componente, el cual es 0,001. Por lo tanto, el valor de la deformación unitaria debido solamente al efecto CRIP será de la resta, que es 0,00071. Es esto que está acá, es la diferencia entre este valor y este otro valor. Esto no les va a coincidir porque esto es porcentual, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Bien. Ahora, otra cosa importante a tener en cuenta es que a través de la realización de estos ensayos, ¿sí? Se obtienen estos gráficos, pero además de obtener estos gráficos, ¿sí?
Porque la realidad es que uno no anda con estos grafiquitos calculando las cosas. Lo que se determinan son ecuaciones predictivas, ¿sí? Estas ecuaciones son las que utilizan, por ejemplo, los programas, los software, ¿verdad?, para calcular el efecto Crip, ¿sí? Entonces, un programa para hacer los cálculos mecánicos en línea, teniendo en cuenta cuál es el Crip que se produce en la línea, ¿sí? Los programas utilizan estos modelos de cálculo, son ecuaciones predictivas que representan básicamente estas rectas, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál es la ecuación para el comportamiento inicial del cable? La ecuación de esta recta, bueno, está formada por esta expresión, ¿sí?, que es una expresión cúbica inclusive. Después dice, ¿cuál es la ecuación para las curvas de Crip? Que es estas tres, para 6 meses, para 1 año y para 10 años, ¿sí? O sea que, si yo quiero saber cuánto vale el Crip, lo que tengo que hacer es saber cuál es el valor de tensión mecánica para el que va a estar sometido el cable, que generalmente va a ser la tensión mecánica de la temperatura media anual. La meto en esta ecuación y voy a obtener cuánto vale, ¿sí?, este valor de estiramiento, ¿sí?, que es el valor inicial, el valor elástico. Y después, si quiero saber cuánto vale, ya sea 6 meses, 1 año o 10 años, meto la tensión mecánica, esa es la temperatura media anual, en esta ecuación, ¿sí?, y ya obtengo los valores, ¿sí?, ya sea a 10, a 6 meses o a 1 año. Y después, por supuesto, voy a tener que hacer la resta, ¿no? Pero bueno, esa resta un programa la hace automáticamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cálculo, ¿sí?, en base a esto que hemos visto. Entonces dice, para el conductor, el ejemplo de cálculo 1.1, determinar la deformación unitaria por efecto Crip a los 6 meses, 1 año y 10 años. Calcular en cada caso el equivalente térmico de la deformación. Para un conductor de sección 300/50, formado por 26 alambres de aluminio y 7 de acero, en el anexo 2 se indican las siguientes fórmulas para el cálculo de la deformación inicial, deformación por Crip al año, 6 meses y 10 años, ¿sí? Estas son las fórmulas que hay que utilizar, ¿sí? Entonces yo voy a calcular cuánto es la deformación inicial del cable para una tensión mecánica de 5,2 kilogramos, que suele ser una tensión mecánica, un valor para la temperatura media anual, ¿sí? Recuerden que un valor de 8 kilogramos por minuto cuadrado es un valor alto, que es el que usa EP como un valor máximo admisible, pero un valor de 5,2 kilogramos por minuto cuadrado es un valor moderado, ¿sí?, que suele ser una tensión típica de temperatura media anual. Esa tensión equivale a 7.542 PSI, ¿sí? Entonces, esta tensión mecánica, ¿sí?, simplemente yo la meto en esta fórmula donde dice Y, tiene aquí la tensión mecánica. Tac, tac, y saco el valor ya del estiramiento porcentual, ¿sí? Después, para el Crip a 6 meses, está la otra formulita de cómo se calcula. Lo que sí tienen que tener cuidado, acá el valor del estiramiento es X y es tensión mecánica. Entonces lo que hago acá en realidad es espejo X y obtengo el valor a 6 meses. Después hago lo mismo a 1 año con esta expresión. Ustedes se preguntarán de dónde sacan esas expresiones. Bueno, acá sobre el final de la presentación, fíjense que dice acá, conductor 26,7 ACCR. Eso significa que para un cable con 26 alambres de aluminio y 7 de acero. Entonces, este gráfico que hay que usar, pero en realidad lo que hay que usar son estas ecuaciones. Estas ecuaciones que ven acá, ¿sí?, son las que yo les muestro antes. Entonces acá está a 6 meses, a 1 año, a 10 años, son las mismas formulitas que están acá, ¿sí? Entonces simplemente es calcular el estiramiento inicial en vez de utilizar una fórmula empírica, ¿sí? Estamos utilizando ensayos hechos para ese cable, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de poder determinar el Crip para un determinado valor de tiempo, ¿sí? Esto sería más exacto porque está basado en un ensayo particular para un cable de ese tipo, con esa formación, ¿sí? En cambio, la otra que vimos antes, ¿sí?, esta fórmula, es una fórmula más general, ¿sí? Es una fórmula más general, de hecho, que se usa, ¿sí?, y he visto memorias de cálculo en proyectos que utilizan esta fórmula, ¿sí? Pero esta otra fórmula,
Esta es otra forma de calcularlo basándose en ecuaciones predictivas que se extraen de ensayos que se realizan para un determinado tipo de cable en particular. Entonces, dijimos que calculamos los estiramientos, ¿sí?, para 6 meses, 1 año y 10 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para calcular el CRIP? Que lo dijimos recién. ¿Qué se hace? Restamos la inicial, la de 1 hora, lo habíamos dicho. O se cortó, pues. Claro, hay que restar la inicial. ¿Sí? La inicial la calculamos acá, entonces vamos a tener que ir restando este valor con este valor con el otro y este con el primero, ¿sí? Es lo que hacemos acá. CRIP a 6 meses, la resta, CRIP a 1 año, la resta, y CRIP a 10 años, la resta. Y después calculamos el equivalente térmico de la forma que ya lo veníamos haciendo, ¿sí? Es simple, no tiene nada del otro mundo, es otra forma de calcular el efecto CRIP. Yo podría haber cortado la presentación con el primer método, que era con esa fórmula empírica, pero me pareció importante darle esta otra forma porque la usan muchos programas de cálculo, sobre todo software desarrollados por empresas norteamericanas, utilizan todo este modelo de cálculo basado en ensayos de CRIP de laboratorio propios para un determinado conductor. Sí. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Estas ecuaciones se derivan de los gráficos, ¿sí? Son ecuaciones predictivas. Vos necesitas tener las ecuaciones para poder tener un modelo de cálculo que use un programa de computadora. No le podés decir al programa de computadora que lea un gráfico y que saque de ahí los valores. Le tenés que decir, che, tenés que calcular el CRIP con este modelo de cálculo, que es con esa ecuación. ¿Me entendés? Pero es lo mismo. Eso se suele hacer con modelos de regresión. ¿Han estudiado alguna vez modelos de regresión? Cuando uno transforma juegos de valores, ¿sí?, en una ecuación de una recta, por ejemplo. Correlación lineal. Hay programas que lo calculan solo, es uno pone los juegos de valores que vas determinando el ensayo y después el programa solito que calcula cuáles son los coeficientes de regresión de una ecuación lineal. Bueno, en esta última parte están, bueno, todas las tablas con esos coeficientes para poder aplicar esa formulación empírica que habíamos visto. ¿Sí? Y por último están estas curvas, tensión, deformación, que yo las saqué de una publicación de la Asociación del Aluminio, ¿sí?, para diferentes tipos de cables. Este es para uno 26.7, una formación de 26.7. Este es para una formación de 54.7. Este es 54.19. Y bueno, ahí está la bibliografía que yo utilice. Si alguien quiere consultar esto, me pide esa bibliografía o inclusive esas publicaciones que se pueden sacar de internet, pero yo las tengo. Si alguien quiere profundizar un poquito, me lo pide y yo se los paso. Pero con que ustedes entiendan todos los conceptos que están dentro de las presentaciones, van a poder hacer los parciales sin ningún problema. Recuerden que a mí siempre me resulta fundamental el manejo de los conceptos. Nunca le voy a preguntar que me escriba una fórmula de cómo se calcula el CRIP, porque encima son todas fórmulas empíricas, no tienen mayor sentido, ¿sí? Mucho más importante que sepan cuál es el procedimiento, ¿sí?, para calcular el CRIP. Eso va a 6 meses, 1 año, 10 años, cómo es el procedimiento de ensayo, etcétera. Todas estas cuestiones más conceptuales.
Bien, ¿todos pueden ver ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si podemos terminar este apartado, ¿sí? Eh, Así ya la clase que viene vemos lo que es cálculo de fundaciones, ya terminamos lo de líneas, que unidad es una unidad larga. Así ya podemos arrancar en breve ya con toda la parte de estaciones transformadoras, que a su vez es más largo todavía, pero la idea es que pueda entrar la mayor cantidad de temas de estaciones transformadoras por ahí en este parcial, así no se hace muy pesado el segundo parcial. Entonces, para que quede más o menos equilibrado, hay que dar algunos temas de estaciones transformadoras para que entren en el primer parcial. Bien, vamos a arrancar entonces con este apartado que se trata de movimientos inducidos por el viento en conductores de líneas de transporte de energía. ¿Sí? Algo ya les había comentado, ¿sí?, de cuáles son los tipos de movimientos, ¿sí?, que se inducen en las líneas de transporte de energía y que estos movimientos generan problemas por ahí que son bastante importantes y severos si no se tienen en cuenta o no se instrumentan ciertas medidas para eliminar estos movimientos o reducirlos, ¿sí?, a valores admisibles, ¿sí?, o valores que no sean peligrosos. Así que dentro de estos movimientos que se producen en los conductores debido al viento, ¿sí?, vamos a hacer una clasificación en tres tipos de movimientos, que básicamente son estos tres. Uno que se llama vibraciones eólicas, otro que se llama oscilaciones de subvano, subspan oscillation, y otro que se llama galloping. Está en inglés galloping porque la verdad que en español no se usa, digamos, el concepto, no hay una palabra que uno diga galope o no. Uno cuando hay un problema de galloping le dice galloping, no lo dice de otra forma. Así que por eso se lo pongo así el término en inglés. Pero para hacer una introducción les voy a mostrar un videito, quizás ustedes ya lo han visto, simplemente un ejemplo del problema que puede ocasionar un viento moderado en una estructura, ¿sí?, que entra en resonancia, ¿sí?, con el viento, ¿sí? El viento va a producir una excitación en esa estructura que si hay una coincidencia, digamos, entre la frecuencia natural de esa estructura con la frecuencia de excitación del viento, se produce una amplificación del movimiento, en este caso de un puente, el famoso puente de Tacoma que colapsó en el año 1940, ¿sí? Y este problema, este accidente, sí, esta destrucción de este puente se produjo en realidad con un viento moderado, no era un viento fuerte, no era un huracán ni nada por el estilo, ¿sí? Pero bueno, en esta época todavía no estaba muy desarrollada la teoría esta, la teoría de los problemas generados por las vibraciones eólicas, ¿sí? Entonces después los ingenieros se dieron cuenta que ese puente tenía bastantes deficiencias en el diseño, ¿sí? Era un puente que le faltaba peso, ¿sí? Las vigas no eran de sección muy importante, todo para ahorrar plata, digamos. Entonces, al no tener un peso o no tener secciones de material adecuadas, ¿sí?, la estructura terminó siendo bastante liviana y esbelta, entonces quedó como proclive a que se produjeran este tipo de fenómenos de vibración, con la consecuencia de que el puente terminó colapsando, ¿sí? Este video ustedes lo han visto en alguna materia, puede ser. Yo no, Sí, obviamente. Me dice que costó $6 millones, ¿no?
Ahí al final del video dice que la única baja que hubo que lamentar fue la de un perro, que estaba dentro del auto. ¿Escuchan? Sí, sí, profe. Sí, sí, se escucha, bro. De locura. ¿Por el viento? Eso fue por el viento, fíjense, y en una parte del video dice que no era un viento muy importante, creo que habla de 35 millas por hora. Lo dice claramente, a pesar de que no era un viento muy importante, era alrededor de 35 millas por hora. A ver si, fíjense. No se escucha el sonido del video. Vieron que dice solo un viento de 35 millas por hora, había solo un viento de 35 millas por hora que soplaba, ¿sí? Y produjo este problema, o sea que no era un viento huracanado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede justamente en las líneas de transmisión? Con vientos bajos y moderados se producen fenómenos, oscilaciones que pueden ser bastante importantes, y eso en general lo que produce es fatiga en los elementos de sujeción de los conductores. Entonces si va el cable se rompe, digamos, y la línea después hay que repararla, ¿sí? Entonces va a haber que tener en cuenta estos fenómenos en el diseño de los elementos antivibratorios para mitigar y reducir estos fenómenos vibratorios. Bien. Entonces, esta pantalla, este slide, le diría que es fundamental, ¿sí? A los fines de un parcial, si hay algo que les tiene que quedar grabado en la cabeza, es esta tabla, ¿sí? Porque es muy importante, porque dice cuáles son los tipos de fenómenos que se pueden dar, que son 3: vibraciones eólicas, oscilaciones de subvano y galloping, ¿sí? Dice en qué tipo de conductor se da cada una, qué tipo de frecuencia es o qué valor de frecuencia tiene ese movimiento, cuál es el rango de frecuencia, la velocidad, cuál es más o menos la amplitud del movimiento. Entonces, supongamos el movimiento de vibraciones eólicas. ¿En qué tipo de conductor se puede dar? Puede ser simple o compuesto. ¿Qué significa compuesto? Cuando son 2 o 4 conductores por fase. Ajá. La clasificación según la frecuencia es un movimiento de alta frecuencia. ¿Cuál es el rango? De 5 a 120 Hz. ¿En qué velocidad de viento se produce? Entre 3 y 25 km por hora. Fíjense, vientos bastante moderados. ¿Y cuál es la amplitud del movimiento alrededor del diámetro del conductor? ¿Sí? O sea que la amplitud es bastante reducida, ¿no? Después, las oscilaciones de subvano se da solamente en conductores compuestos, ¿sí? Por varios subconductores, pueden ser 2 o 4. ¿Alguna vez escucharon el término oscilación de subvano? No, eso le iba a preguntar que... Bueno, subvano, bueno, vamos a tener que ir acá a casi al final para que lo entiendan, pero no importa. Si no, van a estar escuchando subvano y no van a saber de qué se trata. Acá está. ¿Vieron cómo son las líneas con conductores compuestos? En este caso tiene 2 subconductores, dice subconductor 1, subconductor 2, ¿sí? Las líneas tienen separadores, ¿sí? Los habrán visto, ¿sí? Sí. Si no, los cables estarían chocando entre ellos, digamos. Imagínense, si no tuvieran separadores, los cables se estarían golpeando entre ellos, se estarían lastimando, la línea no duraría nada. Entonces, los cables tienen que estar separados con estos elementos que son separadores y a su vez, que dice spacers, son espaciadores, y a su vez cumplen la función de amortiguadores, son espaciadores amortiguadores, le diría, ¿sí? Entonces, en un vano de una línea, ¿sí? Tenemos varios de estos, ¿sí? Separados a una determinada longitud, que puede ser, no sé, 20, 30, 40 metros, no importa. Entonces, a esta distancia entre dos separadores se le llama subvano, que dice subspan, span es vano en inglés.
subspan, subvan. ¿Sí? Subspan 1, subspan 2, ¿sí? Entonces, esto es como si fuera un vano más chiquito, delimitado por dos espaciadores, ¿sí? Entonces, oscilaciones subvanos significa que son movimientos acá que se dan en este sentido, ¿sí? Entonces los conductores, este se mueve para acá, este también se puede mover y hay veces que se chocan por esas oscilaciones que se dan en esos subvanos, ¿sí? Por eso se llaman subspan oscillation, porque se dan, ¿sí?, en ese espacio entre dos espaciadores amortiguadores, ¿sí? Y en este sentido se dan, ¿sí? ¿Se entiende? Medir en el sentido perpendicular a la traza de la línea, ¿sí? Entonces los conductores se mueven ahí, puede ser una oscilación que más o menos suele ser la mitad de la distancia entre los conductores. Entonces, si es la mitad y los dos se mueven en sentido contrario, se van a estar chocando, ¿sí? Y de hecho que hay que evitar que se choquen, porque si chocan los cables se lastiman y se rompen, ¿sí? Entonces, justamente para evitar eso, estos espaciadores tienen que ser, tienen que estar puestos en cantidad suficiente. Si pongo muy pocos espaciadores y hay oscilaciones en subvano, los cables van a chocar entre sí. Voy a tener que poner una mayor cantidad de espaciadores para evitar, ¿sí?, que se provoque el choque entre ellos. Y a su vez, si hay más espaciadores amortiguadores, justamente va a estar más amortiguado ese movimiento. De hecho, que en la facultad, no sé si lo han visto, cuando fueron al laboratorio, hay como si fuera ahí una cadena de suspensión de una línea de 500 kV. Recuerden, las líneas de 500 kV utilizan 4 subconductores, por lo tanto utilizan espaciadores, amortiguadores que mantienen separados a esos 4 subconductores, y ahí en la universidad hay un espaciador amortiguador ahí. ¿Lo han visto? ¿Alguien tuvo la oportunidad de verlo o no? Sí, se ve, está ahí cerca del portón de salida. Bien. O sea que bueno, todo esto en realidad en 132 kV de oscilación en subvano, medio que no, porque en línea de 132 generalmente son de un conductor por fase. Ya cuando entramos a la extra alta tensión, ya empezamos a utilizar subconductores. Bueno, vamos a volver. Bien, entonces, esta tabla, les repito, si hay algo muy importante para estudiar para el parcial, es este slide, porque tiene información fundamental. Le diría que tiene muchos conceptos importantes sobre estos movimientos. Es casi un resumen de cómo se comportan estos 3 fenómenos oscilatorios excitados por el viento en líneas de alta tensión, ¿sí? Tenemos la vibración eólica, la oscilación subvano y el galope, ¿sí? Entonces, oscilación en subvano, por lo que les expliqué recién, se da solamente en conductores compuestos, ¿sí? Porque estamos hablando justamente que tiene que haber espaciadores, ¿sí? Entonces, la frecuencia va a ser baja, entre 1 y 5 Hz, con vientos de 15 a 65 km por hora, y la amplitud del movimiento va a ser más o menos la mitad del espacio entre conductores. Por eso les decía que si es la mitad y los dos cables se están moviendo, existe el riesgo de que vayan chocando entre ellos, ¿sí? Tenemos que evitar que los cables choquen entre ellos. Después tenemos el galloping. Se puede dar en conductores simples y compuestos. La frecuencia es baja, entre 0,08 y 3 Hz, se da con velocidades de 25 a 90 km por hora, y la amplitud oscila alrededor de la flecha del conductor. O sea que es un movimiento bastante importante, ¿no? Es bastante llamativo el galloping, es como si fuera un movimiento muy espectacular, ¿sí? Una vibración eólica no la van a ver, solamente si fíjense, la amplitud del diámetro del conductor, si ven una línea así lejos, no se van a dar cuenta si está vibrando o no la línea. Pero si se está produciendo un fenómeno de galloping en una línea de alta tensión, y la van a ver de varios kilómetros, los cables moviéndose a lo loco, entonces es un movimiento bastante espectacular que, como yo ya les había explicado, este galloping tiene que ver con la formación de esta corona de hielo alrededor del conductor, que se forma de una manera asimétrica. Entonces, al formarse de una manera asimétrica, cuando el viento
impacta sobre esa línea, se producen estos movimientos perpendiculares al conductor hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Que generan esta gran oscilación que se llama galloping. ¿Está claro? Sí, profe, perfecto. ¿Cómo? Si vos te pones a ver cómo es el movimiento del conductor, si estás lejos, no lo vas a notar tanto porque están oscilando en el plano de los dos conductores, ¿entendés? Si estás abajo de la línea lo vas a ver bien. Entonces, esta filmina, muchachos, es clave para el parcial, ténganlo en cuenta. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de las vibraciones eólicas, ¿sí? ¿Por qué se da este fenómeno, ¿sí? Entonces, este fenómeno se da cuando el viento incide en el conductor, ¿sí? Se empiezan a producir una serie de vórtices, ¿cómo es? De vórtices. Tenía la palabra en inglés, que son los vórtices. Se producen una serie de vórtices alternativos, ¿sí? Primero arriba, después abajo, ¿sí? Son variaciones de presión que se van produciendo, ¿sí? En esta zona oculta al viento. Entonces, esas variaciones de presión alternativas lo que producen son aceleraciones y desaceleraciones del viento que pasa, del aire que pasa por arriba y por abajo del cable. En un momento el viento se acelera por un lado y se frena por este otro, y así alternativamente. Entonces, esas depresiones lo que generan finalmente, ¿sí? Es un movimiento alternativo hacia arriba y hacia abajo del conductor. Este fenómeno, ¿sí? Lo descubrió un tal Theodor von Karman por allá a principios del siglo XX, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando un fluido atraviesa un cuerpo cilíndrico, se producen alternativamente estos vórtices, ¿sí? Que se llaman vórtices de von Karman, que es lo que producen estos movimientos alternativos, ¿sí? Fíjense, este fenómeno fue estudiado por primera vez en el año 1912 por el físico Theodor von Karman. Por lo que los torbellinos que se forman alrededor de los cuerpos cilíndricos que son atravesados por un fluido reciben el nombre de vórtices de von Karman, ¿sí? En internet hay muchos videos de este tipo para los que les interese ver un poquito, ¿sí? Fíjense acá el aire o la velocidad del aire cuando pasa acá por esta zona se va acelerando y frenando, ¿sí? Debido a las variaciones de presión que producen estos vórtices, ¿sí? Entonces, esas variaciones de presión se traducen finalmente en movimientos de este tipo. Similar a lo que pasa con el ala de un avión, ¿vieron? Con el fenómeno de sustentación que tiene que ver con esa diferencia de velocidad del aire entre la parte superior y la parte inferior del ala, ¿sí? Bueno, algo tiene que ver o está relacionado a eso, por eso se producen esos fenómenos de movimientos perpendiculares o esfuerzos perpendiculares en la dirección del conductor, ¿sí? Con una frecuencia determinada, que vamos a ver cuáles son las expresiones que sirven para calcular la frecuencia de formación de esos vórtices. Bien, esto ya está, estamos explicando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a producir en la línea debido a la acción del viento y a la formación de esos vórtices de von Karman? Se va a producir una onda estacionaria, ¿sí? O sea, el cable va a empezar a vibrar, ¿sí? De esta forma, va a empezar a vibrar con una amplitud determinada, ¿sí? Y se van a formar, ¿sí? Estas ondas que van a tener, fíjense, estos puntos importantes acá. Esto se llama nodo, ¿sí?
Estos puntos que en principio no se mueven se llaman nodos. Y estos puntos donde el movimiento, la amplitud es máxima, se llama antinodo. ¿Sí? Ese concepto es importante que lo tengan claro. Estos puntos que en principio no se mueven se llaman nodos de la onda. Y los puntos de esta onda, ¿sí? O del cable, donde se produce la máxima amplitud del movimiento, se llaman antinodos. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver que cuando tengamos que poner amortiguadores en esta línea, estos amortiguadores de tipo Stockbridge, para reducir estos movimientos o estas vibraciones, los tenemos que poner, ¿en qué zona lo pondrían? Antinodo. No, Claro, si lo ponen en el nodo, medio que no tiene mucho sentido porque acá no pasa nada. Ese punto estaría inmóvil en este punto. Justo en el medio, o sea, donde está la máxima amplitud, sería. Claro, tengo que ponerlo acá en el antinodo, ¿sí? Si lo pongo en el antinodo, justamente el efecto del amortiguador va a ser moverse en una dirección contraria al cable, digamos. Esa es la idea, poner un elemento que vibra de manera diferente al cable, ¿sí? El cable le excita el movimiento al amortiguador, pero el amortiguador se mueve en otra fase del cable, por eso lo amortigua, ¿sí? Ya les voy a mostrar un videito que está puesto acá en esta presentación donde se ve muy claramente cómo es el efecto del amortiguador, ¿sí? Entonces, la frecuencia de la formación de los torbellinos, ¿sí? Se considera de acuerdo a esta fórmula. Frecuencia es el número de Strouhal, ¿sí? Que depende del número de Reynolds, bueno, es una constante, por la velocidad del viento, metros por segundo, dividido el diámetro del conducto, ¿sí? Quiere decir que si el diámetro es chiquito, la frecuencia va a ser mayor, ¿sí? Después vamos a ver que este fenómeno se da con mayor severidad o es más importante cuando el diámetro del conductor es pequeño, que quiere decir que el cable es liviano, y está sometido a una tensión bastante importante, ¿sí? Cuando está sometido a una tensión mecánica alta y el cable no tiene mucho peso, porque mientras más pesado el cable, tiene un mayor amortiguamiento propio, ¿sí? Se llama self-damping. Mientras sea más pesado el cable es mejor a los fines del amortiguamiento, porque por supuesto para el viento es más difícil excitar el movimiento de un cable que tiene un diámetro importante y es pesado. Si en un caso extremo, imagínense un cable gigante de 1 metro de diámetro, no lo mueve con nada, pero si una cuerda de guitarra de un diámetro muy chiquito, va a tender a vibrar fácilmente. Entonces, ese es un concepto que tiene que tener en la cabeza. Mientras más alta sea la tensión mecánica, más chiquito el diámetro, que significa que tiene poco peso, va a tender a vibrar con mayor facilidad. Por eso, dentro de las normativas de cálculo mecánico de línea, se tiende a limitar el valor de la tensión a la temperatura media anual, ¿sí? Que tiene que ver con este fenómeno. Tratamos de que a la temperatura media anual la tensión mecánica no sea de un valor muy elevado, justamente para favorecer que no se produzcan estos fenómenos vibratorios, ¿sí? Entonces, realmente todas las normas limitan el valor de la tensión mecánica a la temperatura media anual, ¿sí? De hecho, que tiene una verificación de la tensión mecánica al valor de temperatura media anual. Si ven la tablita de tensiones mecánicas del TM3, lo tiene. Después las normas de energía dicen, fijan un valor de tensión mecánica. La tensión mecánica, la temperatura media anual, no debe superar los 5,2, 5,4 kilogramos por metro cuadrado. Siempre se tiende a limitar a un valor moderado a la temperatura media anual, ¿sí? Para reducir este fenómeno de vibración. Bien. Ingeniero. Sí. ¿En vanos grandes o en vanos chicos es más acentuado este efecto? Se puede dar en cualquier tipo de vano.
en todo el desarrollo teórico, el vano no es una variable que entra en juego, ¿no? Bueno, Bien. Entonces, lo que yo le decía, cables con elevado esfuerzo de tracción y exiguo peso específico tienen fácilmente vibrar, ya que su frecuencia propia cae dentro del campo de frecuencia excitado. Entonces, todos estos conceptos que están en este slide también son importantes. Yo voy marcando esto para que ustedes presten atención, ¿sí? Cuando yo les digo guarda con esto, guarda, presten atención y lean bien porque generalmente hay preguntas conceptuales referidas a eso. Entonces, la experiencia indica que los vientos cuya velocidad sea inferior a 3 km por hora, 0,83 metros por segundo, no transmiten suficiente energía a los conductores para que sean causas de falla, ¿sí? Y por otro lado, con vientos muy elevados, por ejemplo, mayor a 25 km por hora, estamos hablando de ráfagas. Y las ráfagas en realidad no son importantes para este fenómeno. Lo que importa básicamente acá sería como una brisa constante, permanente, en la que produce el peor efecto. De hecho, que si el viento también es muy turbulento, porque, qué sé yo, porque hay mucha vegetación abajo de la línea, podría ocurrir eso, el viento es muy turbulento, eso ayuda a disipar la energía del viento y no se produce el fenómeno de vibración. Es que mientras el terreno sea más liso y el flujo del viento sea más laminar, ¿sí? Eso va a favorecer a la formación de vibraciones. Entonces, en la práctica dice, las vibraciones de los conductores no se presentan en movimientos fuertes, sino con moderados entre 3 y 25 km por hora, produciendo en los puntos de fijación del conductor esfuerzos adicionales alternativos de flexión. Entonces, el problema está justamente en los puntos de fijación, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué métodos se pueden utilizar para reducir la fatiga del conductor en los puntos de fijación. Entonces, dice, para citar un ejemplo, velocidad de viento de 1 a 6 metros por segundo y dentro del campo de 10 a 30 Hz pueden producir su amplitud de movimiento del conductor hasta 2 centímetros, ¿sí? Que suele ser un valor bastante habitual para el diámetro de un conductor, ¿sí? Entonces, cuando estas vibraciones alcanzan los puntos de sujeción, ceden allí su energía y producen el cable un trabajo de formación. Y por supuesto que al cabo de un tiempo se va a producir la fatiga del material y ahí se van a empezar a romper los alambres de ese cable, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar justamente es de poner morsación, ¿sí? Que puedan absorber el movimiento que le impone la vibración al cable, ¿sí? Fíjense, van a ver que las morsas tienen un eje que permite un movimiento, ¿sí? Un movimiento con un eje de giro perpendicular a la dirección de la línea. ¿Me explico? Entonces la morsa está moviéndose, absorbiendo esa vibración. Ya le vamos, un poquito más adelante vamos a ver cómo es la morsa para que se den cuenta. Y también vamos a ver que se usan varillas preformadas, ¿sí? Como un medio para aumentar la sección del conductor ahí en la zona de contacto con la morsa, que eso también actúa como un amortiguador para estos esfuerzos. Bien, entonces vamos a hablar un poquito ahora de cuáles son los procedimientos para reducir las vibraciones eólicas, ¿sí? Yo ya más o menos se lo fui comentando. Uno de los procedimientos puede ser la disminución de la tensión mecánica en el conductor. Si yo disminuyo la tensión mecánica, esto va a favorecer, ¿sí? A que no se produzcan estas vibraciones o que sean de valores reducidos. ¿Pero qué problema tiene esta solución? A ver, ¿quién me dice? El aumento de las flechas. Claro, si reduzco la tensión mecánica, aumento la flecha. Si aumento la flecha, tengo que aumentar la altura de los postes. Si los postes son más altos, son más pesados. Tengo que poner mayor volumen de hormigón en las bases. O sea que esta solución termina siendo muy costosa.
cosa para el proyecto, ¿sí? Otra de las soluciones que está puesta acá, pero que no se usa en realidad, es el uso de conductores antivibratorios, ¿sí? Conductores antivibratorios, que es como si fueran dos conductores, un conductor interior que está en el alma, sería como el alma, el conductor es uno de ellos, y otro conductor formado por la parte exterior, ¿sí? Entonces lo que se hace es, se los tensiona mecánicamente a diferentes valores. Si se los tensiona mecánicamente a diferentes valores, tienen frecuencias de resonancia distintas, entonces es mucho más complicado para el viento poder excitar el movimiento de estos conductores. Pero por supuesto que son más caros estos cables, o sea que es una solución bastante costosa. Sin embargo, reciben el nombre de self-damping conductor, que significa conductor autoamortiguado, ¿sí? Entonces, es un conductor, como les dije, está formado por un alma interior, que puede ser de acero, y toda esta corona exterior de cables de aluminio, pero que se mueven libremente, hay un espacio entre ellos, ¿sí? Entonces, al haber un espacio entre ellos, solo les puedo dar una tensión mecánica distinta, ¿sí? Durante la operación de tendido, ¿sí? Eso hace entonces que tengan frecuencias de resonancia distintas y sea más difícil excitar el movimiento de estos conductores. Pero bueno, requieren toda una serie de morcetería y cadenas de retención especiales para poder primero ejercer una tensión mecánica sobre una cosa sobre la otra. Es bastante complejo el tema, por eso, si bien académicamente lo pongo acá porque es una solución que en algún momento se habrá usado, por supuesto que no es la más económica. Hoy en día la que más se usa es la de utilizar para líneas de 132 kV amortiguadores tipo Stockbridge, y para líneas de 500 kV, por ejemplo, qué sé yo, 330, líneas que están formadas por subconductores, por supuesto no se usan amortiguadores Stockbridge, lo que se usan son espaciadores amortiguadores. Aprovechamos el hecho de que es necesario colocar espaciadores y a su vez van a cumplir la función de amortiguadores, ¿sí? O sea que esos son los métodos que se utilizan para mitigar, ¿sí?, el valor de las vibraciones eólicas. No el galloping llama que otra cosa, no porque tenga amortiguadores Stockbridge y porque tenga espaciadores, ¿sí?, vamos a evitar el fenómeno del galloping. Ahora vamos a tener que buscar otras soluciones, ¿sí? Pero para lo que es vibraciones eólicas, entonces vamos a tener que utilizar, cuando tenemos líneas con un solo conductor, como en el caso de 132 kV, vamos a utilizar amortiguadores de tipo Stockbridge, ¿sí?, que es la solución que en los últimos 60, 70 años es lo que se está utilizando siempre porque es la más económica. Bien, esto más o menos lo que ya les estuve comentando. Hay otros tipos de amortiguadores también que se llaman de palanca oscilante, de pistón y de resorte, que también son, les diría que fueron quizás los primeros tipos de amortiguadores que se utilizaron, pero por supuesto son más costosos. Fíjense, imagínense un pistón y un resorte comparado con unas pesitas que un amortiguador tipo Stockbridge, son sistemas mucho más caros que no se utilizan. Lo que más se utiliza hoy en día son los amortiguadores de tipo Stockbridge. ¿Cómo están formados estos amortiguadores? ¿Sí? Fíjense, están formados por, ¿sí?, una morsa, una grapa de sujeción, ¿sí?, que se encuentra tomada al conductor, ¿sí? Tienen estos cordones, ¿sí?, que se llaman cables mensajeros, se suelen llamar, y en los extremos de estos cordones, ¿sí?, se encuentran estas pesas, ¿sí? Fíjense que esta pesa, fíjense que es diferente a esta, ¿no? Eso está hecho a propósito así. ¿Se entiende? Esta pesita es diferente, esta es más chica que esta. ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Entonces, y a su vez, cuando este cable se mueve, supongan así que el viento lo excita a este cable a moverse, ¿sí?, empieza a producir. Entonces, a través de esta grampa, ese movimiento se transmite acá a este cable y este cable empieza a hacer mover las pesas, ¿sí? Y estas pesas, fíjense que tienen dos movimientos. Por un lado, esto se va a mover de arriba hacia abajo, ¿sí? Y a su vez, esto también se va a mover
con este centro de giro, ¿sí? Esta pedacita está tomada en este punto al cable. Este cable pasa por el fondo, hay un espacio acá, ¿lo ven? Tiene como una forma de U esta pedacita, ¿sí? Ese cable está tomado acá en la punta de la pedacita, acá, en esta parte, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, si esto se está moviendo así, ¿sí? Esta pieza se va a mover para arriba y para abajo, pero también se va a mover esta parte así para arriba y para abajo con este centro de giro, ¿sí? Eso hace que esto tenga varias frecuencias, puede tener 4 o 5 frecuencias de oscilación, ¿sí? Que justamente lo que se hace es para poder contrarrestar mayores frecuencias excitadoras que le impone el cable, ¿sí? Porque el cable también se va a mover con diferentes frecuencias en función de la excitación o de la velocidad del viento. Entonces me interesa que este sistema oscilante, ¿sí? Que un amortiguador tipo Stoppich tenga también varias frecuencias de oscilación. Por eso estas pecitas son de distinto tamaño y este cable mensajero está fijado ahí en el extremo. Ahí ven cómo se instalan, ¿sí? Estos amortiguadores. Acá se ve claramente cómo esta pedacita es más chica y este es más grande. ¿Lo ven? Y fíjense que acá se ven esto que yo les había comentado. Este no es el cable, este es el cable. Estas son varillas de preformado, ¿sí? Son varillas de aluminio que protegen el cable y la morsa de suspensión, ¿sí? Abraza el cable encima de esas varillas, ¿sí? No abraza o aprieta directamente el cable, sino lo hace a través de estas varillas de preformado, ¿sí? Entonces eso va a favorecer el tema de que no se produzca esta fatiga, ¿sí? En punto de sujeción. Si el cable no tuviera esa protección, ¿sí? Corremos más riesgo que se produzcan roturas de los alambres ahí en los puntos de sujeción de la morsa de suspensión. Por eso ponemos todas estas varillas de protección que favorecen la protección del cable en los puntos críticos estos para los fenómenos de vibración, que son los puntos de sujeción, donde están las morsas de suspensión. Ahí es donde se tiende a romper el conductor, ¿sí? Este es el videito que yo les decía. Esto no es una línea de energía, ¿sí? Pero es lo mismo, en realidad. Esto sería el cable de un cable de acero de un puente, ¿sí? ¿Vieron esos puentes que están suspendidos con cables de acero? Entonces, ven que las pecitas acá están agarradas con unos precintos de cable. En esta situación, el amortiguador no estaría cumpliendo su función, no sirve para nada, ¿sí? Entonces, lo que se muestra acá es que primero el viento va a inducir un movimiento de vibración, el cable lo van a mover y después van a cortar estos precintos y van a ver cómo se empieza a inducir un movimiento y de hecho que está desfasado el movimiento del cable y cómo el movimiento del cable se empieza a amortiguar, ¿sí? Bueno, acá no hay un problemita, lo vamos a ver directamente de... Ahí se ve mejor. Se le traba el internet, ingeniero. Si no, capaz que nos copie el link en el chat y vemos. ¿Se corta el video?
Ahí se está viendo mejor. ¿Ven cómo se detuvo el movimiento del cable? No, eso en tiempo real, así no está acelerado. ¿Alcanzaron a ver, muchachos, o no? Bueno, ya mañana yo les voy a subir esto, así después si quieren lo pueden ver bien al video. ¿Sí? Pero ahí se ve que cuando el amortiguador está atado al cable, el cable está vibrando, ¿sí? Se está moviendo bastante. Cuando le cortan los precintos, el amortiguador empieza como a moverse en sentido contrario al movimiento del cable y lo empieza a amortiguar. Llega un punto que el cable deja de vibrar, queda bastante quietito. Es el mismo efecto que se produce en una línea de alta tensión. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que acá está aplicado a un... Se puede aplicar tranquilamente como una línea, como un cable de acero de un puente. O sea que no es algo, no es un elemento que se usa exclusivamente en líneas de alta tensión. Bueno, esto es lo que vinimos hablando. Entonces, hay algo importante también a tener en cuenta, que es el tema de los estudios de vibraciones. Cuando uno cuando hace un proyecto de una línea de alta tensión, generalmente los pliegos piden hacer un estudio de vibraciones porque no siempre se van a producir, ¿sí? Porque esto, como yo les dije, va a depender de la geografía del terreno. Si estamos hablando de una línea, no sé, de una línea urbana que está lleno de casas, edificios, entonces nunca se va a producir un viento lo suficientemente de flujo laminar para que pueda excitar el movimiento de ese conductor. Es que va a tener mucho que ver el valor o cómo sea la rugosidad del terreno, cómo está la dirección de la línea en función de la dirección de los vientos predominantes, si se usan variedades performadas o no, etc. Entonces, todos estos datos se introducen en programas que se utilizan para determinar si se van a inducir vibraciones o no, porque hay veces que, por las condiciones de esa línea, ¿sí? De hecho que ahí parece que el vano también tiene cierta relevancia en estos estudios, posiblemente cuando el vano sea más largo es peor el efecto. Ya lo voy a investigar un poquito más al punto de la longitud del vano. Pero bueno, todas estas cuestiones se tienen en cuenta para introducir las características de la línea en estos programas de cálculo que se usan para determinar si son necesarios o no instalar amortiguadores. En muchos pliegos no importa el estudio de la línea, dicen sí o sí instalan amortiguadores. Por más que el estudio diga que no hace falta, los pliegos le dicen tendrá que instalar amortiguadores de vibración. ¿Sí? Y listo, no queda otra, ¿sí? Pero muchas veces se hacen estos estudios previos, ¿sí? Mediante modelos de cálculo, y una vez que está construida la línea, ¿sí? Se hacen también estudios para ver si están correctamente amortiguados, porque uno hace toda la instalación de los amortiguadores y no sabe si realmente van a surtir efecto o no. Entonces se instalan unos instrumentos, ¿sí? Que miden las deformaciones que se producen con las vibraciones, y el resultado de ese estudio que se hace en sitio una vez que ya está construida la línea, ¿sí? El resultado que arroja es si está correctamente amortiguada o no. Si no está correctamente amortiguada, quizás una de las soluciones puede ser poner mayor cantidad de amortiguadores. No necesariamente se soluciona con un amortiguador en cada extremo del vano. Hay veces que se hay que poner 2 amortiguadores en cada extremo, o puede ser 3 amortiguadores también. Pero
tengan en cuenta que es muy normal tener que hacer estudios de vibraciones, ¿sí? Sobre todo para proyectos de envergadura, de alta tensión para arriba. Y para los estudios de vibraciones se utilizan programas específicos. O sea que por un lado hacen un estudio previo de vibraciones sin que esté construida la línea, hace un estudio para saber si es necesario instalar amortiguadores. ¿Sí? Entonces, si el estudio dice sí, hay que instalarlo, perfecto, se instala. Pero después que se construye la línea, se hacen otros estudios, ya mediciones en sitio, ya en la línea, se instalan unos instrumentos especiales para medir la deformación del conductor y poder verificar efectivamente si esa línea quedó amortiguada correctamente. ¿Sí? Hay empresas que hacen ese tipo de mediciones. ¿Ok? Perfecto, profe. Sí. Bien. Entonces, esta fórmula, bueno, ya la hemos visto, que tenía que ver con cómo se calculaba la frecuencia de la formación de estos famosos torbellinos de von Karman, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede cuando se produce este movimiento en el conductor? Digamos que se forma una onda estacionaria, ¿sí? Que tiene un antinodo y tiene un nodo, ¿sí? Y fíjense, tiene una longitud de onda, ¿sí? Esta longitud de onda, fíjense, tiene una expresión también determinada que es igual a 1 sobre la frecuencia por la raíz del tiro del conductor dividido la masa del conductor, ¿sí? O sea que esa longitud de onda va a depender de varias cosas, de la frecuencia excitadora, del tiro del conductor y de la masa del conductor, ¿sí? Del peso del conductor, ¿sí? O sea que esto también es interesante, o mejor dicho, ¿para qué introducimos este tema de la longitud de onda? Tiene que ver con el tema de dónde vamos a posicionar el amortiguador, ¿sí? Ustedes me dirán, listo, lo ponemos acá. Y no, ojo, hay que tener en cuenta que de acuerdo a cuál sea la velocidad del viento, va a ser el valor de la frecuencia de los vórtices, ¿sí? Entonces, este antinodo se va a ir desplazando. Esta longitud de onda va a ser variable en función de la frecuencia o en función de la velocidad del viento. Entonces, tendremos que poner en algún lugar acá el amortiguador, ¿sí? Para que siempre nos quede dentro de esta zona para cualquier velocidad del viento, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y que para ninguna frecuencia nos quede posicionado en el nodo. Entonces, la ecuación para la mitad de la longitud de onda, ¿sí? O sea, esta lambda sobre 2, es la expresión esta que vimos antes, dividido 2. Entonces dice, esto es una fórmula también que es basada en la experiencia. La posición del amortiguador puede ser calculada de acuerdo a la siguiente expresión. Con la fórmula de la media longitud de onda, ¿sí? Vamos a calcular el valor de X. X es el valor al que vamos a posicionar el amortiguador, ¿sí? Todo esto que yo le estoy mostrando acá, al final está la bibliografía donde yo lo he sacado. Si alguien quiere profundizar, esto es un resumen, ¿eh? Yo generalmente tomo bibliografía de autores de libros que están en inglés, inclusive, generalmente. Y de ahí yo un resumen saco las expresiones más importantes. Esto hay todo un desarrollo mucho más largo, que por ahí no tiene mucho sentido que ustedes sepan de dónde viene todo esto. Yo le estoy dando prácticamente las expresiones más importantes, ¿sí? Es lo que a mí me interesa que sepan. Por ahí que sepan todo el desarrollo, de dónde sale esta expresión, medio que no le va a salir para nada, pero sí me interesa que vayan tomando todos estos conceptos importantes que yo les voy dando, ¿sí? Entonces, la posición del amortiguador, ¿sí? Desde la morsa de suspensión, por ejemplo, es este valor de X, que va a ser una fracción de este valor, dice K por esta expresión. Y ese valor de K generalmente se toma más o menos entre 0,7 y 0,8, ¿sí? Entonces, fíjense, yo lo que hago es, en esta expresión, reemplazo el valor de la frecuencia por el valor que yo ya había encontrado antes. Vieron que yo había encontrado el valor de la frecuencia de la formación de los torbellinos, ¿sí? Entonces, en esta fórmula de la longitud de onda voy a
poner esa formulita de la frecuencia de formación de los torbellinos, ¿sí? Entonces reemplazo y me queda así, me queda que la posición del amortiguador va a ser K por el diámetro del conductor dividido 0,47 por la velocidad. ¿Sí o no? Sí. Pero fíjense qué problema tenemos acá. La posición depende de la velocidad. Entonces se tendría que estar moviendo el amortiguador de acuerdo a la velocidad del viento. Entonces, justamente lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a considerar una velocidad de viento de 7 metros por segundo, que es la máxima velocidad, que es de 25,2 kilómetros por hora, la máxima velocidad a la que se da el fenómeno de vibración, instalando el amortiguador en un 80%, K igual a 0,8 de la longitud de la semionda más corta. La semionda más corta justamente es la que se da con la mayor velocidad. Entonces, la posición del amortiguador directamente va a estar definida por esta fórmula. Fíjense que acá ya no entra en juego la velocidad, ¿sí? Simplemente entra en juego una constante, 0,31, el diámetro del conductor, el tiro y la masa del conductor. Y seguramente este tiro, ¿qué tiro será? Y el tiro de la temperatura media anual, ¿sí? Que es el tiro que al que está sometido el conductor la mayor parte del tiempo. De hecho, que este fenómeno se da, dijimos que con vientos moderados, o sea que el conductor tampoco va a estar sometido a una tensión mecánica muy importante. Yo no tendría que usar el tiro máximo ahí como si hubiera un viento de 120 kilómetros por hora, ¿no? Porque este fenómeno se da con vientos moderados. Así que seguramente este tiro que voy a utilizar ahí va a ser el tiro de la temperatura media anual. Entonces, en esta fórmula yo ya determiné a dónde tengo que posicionar el amortiguador simplemente sabiendo el tiro y la masa del conductor y el diámetro. Y me olvido de la velocidad, ¿sí? Porque acá ya tuve en cuenta que voy a tener en cuenta la máxima velocidad, ¿sí? Es la velocidad que produce la semionda más corta. Bien. Entonces, si aún así no logramos amortiguar esa línea, ¿sí? Porque los estudios nos dieron que hay que poner mayor cantidad de amortiguadores, por eso dice, en caso de que exista una necesidad de instalar 2 amortiguadores en cada extremo urbano, la posición del primero se calcula como dice acá, y la posición del segundo, desde la posición del primero, se toma entre un 80 y un 100% de X. Eso que yo les explicaba tiene que ver con esto, ¿sí? Cuando ponen uno solo, calculan la posición de X, ¿sí? Ahí. Desde este punto, ¿sí? Fíjense que ahí dice cómo se toma el valor de X. Este grafiquito es importante, ¿sí? Fíjense, cuando no tiene protección el cable, se toma desde ahí el valor de X. Cuando está protegido el cable, se toma desde el centro de la morsa. Cuando tienen este tipo de morsa de retención a compresión, se toma desde este punto. Y cuando es una morsa, con morsa de retención, esto es una morsa de compresión, ¿sí? Acá se comprime esta morsa y se lo aprieta el cable. En cambio, esta es una morsa que lo aprietan, ¿sí? Tiene unos bulones acá, ¿sí? Que lo aprieta el cable y lo sujeta. Es una morsa de retención. Entonces, ese valor de X se toma desde este punto. Entonces, podemos tener un caso donde sea suficiente colocar un solo amortiguador en un solo extremo urbano. Este es el caso más común, donde tenemos 2 amortiguadores, uno en cada extremo urbano. Después tenemos casos de 2 en cada extremo y podemos tener casos hasta 3 amortiguadores por vano. Yo nunca he visto líneas que tengan 2 en cada extremo. Realmente siempre se ve en la práctica un amortiguador en cada extremo. Uno en cada extremo por fase, ¿no? Para cada fase vamos a ver esto en cada uno de los vanos, ¿sí? ¿Se entienden estos grafiquitos, muchachos? ¿En cuál foto, perdón? Y sería este caso. Porque tenía una varilla preformada. Bien. Entonces,
Una de las fórmulas, uno de los métodos entonces de mitigar el efecto de las vibraciones es instalar este tipo de morsas, ¿sí?, de suspensión que permiten que esto se mueva, que gire acá, ¿sí? Fíjense que si el cable se mueve así, esto va a estar girando sobre este eje, entonces, ¿sí?, no se transmite todo el esfuerzo de flexión sobre el cable en este punto del borde de la morsa, ¿sí? Entonces, es importante que esta morsa se puede mover con este centro de giro, ¿sí? Esto es lo que yo les había mostrado recién, que son las varillas preformadas, ¿sí? Que esto lo van a ver en todas las líneas de tensión. Van a ver que se utilizan estas varillas que son de aluminio preformado, ¿sí? Ya vienen así con esa forma helicoidal, entonces uno los va abrazando al cable, ¿sí?, y la morsa va a sujetar el cable apretando directamente estas varillas y no el cable directamente, ¿sí? Y esto favorece a mitigar, ¿sí?, o a limitar estos esfuerzos de fatiga que se producen entre el cable y la morsa de suspensión. ¿Cómo se pone, profe, esa varilla en el conductor? Y se la va, tendrías que ver, a ver, debe haber algún video en YouTube de cómo se ponen esas varillas, pero es muy sencillo, ya vienen así con esa forma helicoidal y vos las vas enroscando solitas, así en el cable se van acomodando. Es bastante... Se instalan de a un conductor o de a dos por vuelta, digamos. Hasta el último que te lleva, el último conductor. Hay que ver si hay algún video. Se llaman Preform Rods. Sí. Yo puse a ver, varios. Estoy justo viendo acá. Preform Rods Powerline. Sí, vienen inclusive de a varias varillas preformadas juntas. Pero sí, acá hay videos en YouTube, debo pegar una mirada. Hay varios de esos videos de cómo se ponen esas varillas. Busca Preform Rods, ¿sí? Son como barras preformadas, varillas preformadas, ¿sí? ¿Ok? Bien. Está bien. Estos son, bueno, acá ya entramos en lo que se llama oscilaciones de subvano, ¿sí?, que se da, como yo les dije, en líneas formadas por subconductores. En este caso serían por dos subconductores y en este caso por 4 subconductores, ¿sí? Entonces acá el problema se produce en este conductor que queda detrás de este conductor que está sometido a la acción del viento. Entonces se produce acá como una estela inestable, ¿sí?, que hace que se produzcan estas oscilaciones, ¿sí?, en este plano, en el mismo plano de los dos subconductores, ¿sí? Fíjense acá también en el caso con 4 subconductores, también cómo se producen estas oscilaciones de subvano. ¿Cómo se soluciona este problema? La única forma es instalar una mayor cantidad de amortiguadores espaciadores si fuera necesario. Pero lo importante que quiero que tengan en cuenta es que estos elementos espaciadores ya actúan como amortiguadores, o sea que sirven para amortiguar estos movimientos excitados por el viento. Entonces, dice que la frecuencia de las oscilaciones de subvano oscilan entre 1 y 5 Hz, o sea que es de baja frecuencia, y la velocidad del viento que origina este fenómeno oscila entre 4 y 18 metros por segundo, es decir, entre 15 y 65 kilómetros por hora. Entonces, una de las formas de eliminar este fenómeno es disponer a los subconductores de manera vertical, ¿sí? Si imaginan a los dos subconductores de manera vertical, es medio raro. Realmente eso no se usa, ¿sí? Realmente siempre, si son dos subconductores, están colocados de manera horizontal, ¿sí? Entonces, cuando están colocados de manera horizontal, ¿sí?, la forma de mitigar este efecto es disponer a los espaciadores multivagadores a una distancia no mayor
a 40 metros y con distancias variables entre los mismos, ¿sí? Esa es una de las formas que se ha descubierto con la práctica que disminuye este efecto. Y lo más peligroso, como les dije, es que los dos conductores se muevan en sentido contrario, una amplitud igual a la mitad de la separación entre los conductores, porque eso va a generar que los cables se choquen. Y el choque de los conductores lo único que va a generar una fatiga y la rotura de los alambres, ¿sí? Bien. Y por último tenemos el fenómeno del galloping, ¿sí? Entonces, el galloping, como ya les dije, se va a presentar en conductores simples o compuestos, cuando los mismos se encuentran recubiertos por una capa de hielo. O sea que este fenómeno se va en zonas donde se forme capa de hielo, ¿sí? Acá en Córdoba no van a observar el fenómeno de galloping, sí lo pueden observar en niñas, por ejemplo, en Canadá, en el norte de Estados Unidos, en Suecia, ¿sí? En lugares donde, bueno, acá en Argentina, en el sur, se forman maquitos de hielo en los cables, hay líneas de 500, de 132, bueno, en el sur, en la Patagonia, la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Pero bueno, no conozco ningún caso reportado de alguien que haya filmado un fenómeno de galloping acá en Argentina, ¿sí? Pero se podría llegar a dar. Entonces, la causa es cuando se forma una corona de hielo no homogénea, ¿sí? Entonces, eso lo que genera, digamos, es como un cambio en las características aerodinámicas del cable respecto a su forma original. Acá, en este caso, ¿qué tendríamos? ¿Sí? Una corona de hielo uniforme, pero esto no, en la realidad no existe. Entonces, cuando el viento viene, ¿qué produce? Una fuerza de arrastre en el mismo sentido, ¿sí? No se produce una fuerza en el sentido perpendicular al cable. En este caso tenemos una capa de hielo que no es simétrica con respecto al cable, pero sí es simétrica en la dirección del viento, ¿sí o no? El viento ataca así, para el viento sí la es simétrico, porque ve la misma parte de acá y la misma acá, ¿o no? Claro, sí. Entonces, acá también no se producen esfuerzos verticales, se produce un esfuerzo de arrastre también en la misma dirección del viento. El problema es cuando se producen las capas así de esta forma, asimétricas en la dirección del viento, y acá sí se producen estos esfuerzos o estas fuerzas perpendiculares en la dirección del conductor, que son en definitiva las que hacen, las que producen el galloping, ¿sí? Acá dice, esto es muy importante, en esta condición el conductor experimenta fuerzas ascendentes o descendentes que le generan un movimiento alternativo de gran amplitud, aproximadamente igual a la flecha, y de baja frecuencia, ¿sí? 0,08 a 3 Hz, ¿sí? Esto es lo que usted tiene que manejar muy bien, estos conceptos, ¿sí? ¿Cuándo se da el galloping? ¿En qué caso? ¿Para qué tipo de líneas? Si alguien me dice que el galloping se da con líneas con un solo conductor, solamente líneas con un solo conductor y en zonas cálidas, ¿sí? Evidentemente está mal. Y si me dice que es un movimiento de alta frecuencia, también está muy mal conceptualmente. O sea que hay cosas que son importantes, si se da con conductores simples y compuestos, y con qué valores de frecuencia y cuál es el máximo valor de amplitud, aproximadamente igual a la flecha. Bueno, ese concepto lo tienen que tener grabado en la cabeza porque son las cosas que normalmente yo pregunto en los parciales, ¿sí? No le voy a preguntar nunca sobre una fórmula, así que a no ser que la fórmula esconda algún concepto, porque que en las fórmulas uno ve las dependencias de las variables, qué pasa cuando una variable aumenta o disminuye. Bueno, eso se ve reflejado en las fórmulas, ¿sí? O sea que cuando uno maneja los conceptos por ahí, la estructura de la fórmula sale más o menos sola, ¿sí? Bueno, esta es una línea entonces de 115 kilovolts, ubicada ahí en la provincia de Manitoba, Canadá, y esta afirmación se hizo en el año de
2008. ¿Sí? La empresa que operaba y mantenía esta línea era Manitoba Hydro, la ciudad de Winnipeg. ¿Sí? Fíjense el movimiento que es bien amplio. ¿Sí? Imagínense que si la línea está sometida a ese fenómeno mucho tiempo, evidentemente que esa línea o ese cable va a colapsar o se va a romper por fatiga en algún momento, ¿sí? Bueno, ahí se nota inclusive la nieve ahí en el pasto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer cuando ya tenemos este problema y la línea está condenada al fracaso? Y bueno, podemos instalar este tipo de aisladores, ¿sí? Justamente para fijar el movimiento de los conductores. Vamos a tener que tomar entre fases, ¿sí? Entonces, el método para mitigar el efecto del galloping cuando ya existe y ya no queda otra que instalar estos aisladores, ¿sí? Se instalan entre fases, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la experiencia, se necesitan 3 espaciadores por vano para que resulten efectivos, ¿sí? Y para disminuir el peso de estos componentes se utilizan aisladores poliméricos. Claro, fíjense que si fuera muy pesado, eso se le suma el peso del cable, ¿no? Entonces, para que sea algo liviano, se utilizan aisladores poliméricos. Pero bueno, evidentemente es un elemento que al fijar 2 conductores de 2 fases distintas, evidentemente vamos a evitar o vamos a tratar de reducir la amplitud de ese movimiento denominado galloping. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, me imagino que debe ser algo muy común ahí en Canadá, ¿no? Quizá en esa línea, bajo ciertas condiciones, o no se da siempre, ¿sí? O se da solamente en momentos muy breves, eso hay que ver, uno lo desconoce por ahí. Quizá eso se dio, ese fenómeno, muy pocas veces, ¿sí? A lo largo de la vida útil de la línea, no lo sé, ¿sí? Eso habría que verlo, ¿sí? Porque esto, imagínense, es cuando se forma una corona de hielo, porque si se forma de una manera que no es asimétrica respecto al viento, bueno, no habría problema. Entonces, se tiene que formar de una forma asimétrica en la dirección de ataque del viento, con un valor de viento específico, etcétera. Se tienen que dar ciertas condiciones para que la amplitud sea bastante importante. Por ahí lo más normal es que se dé el galloping, pero con amplitudes más moderadas, ¿me entienden? Entonces, si ese fenómeno se da con amplitudes por ahí muy desmedidas, de manera muy frecuente, y me parece que no va a quedar otra que instalar este tipo de aisladores, ¿sí? Esto también lo saqué de la bibliografía, ¿sí? Que se indica acá al final de esta presentación. Al que le interese profundizar, lo puede hacer, me pide estos libros, yo se los consigo, los tengo en digital, están en inglés, por supuesto, hay que leer algo en inglés para entenderlo. Como yo les digo, yo les hago como un resumen de lo más importante para que ustedes tengan los conceptos más claros, ¿sí? Y trato de no darles por ahí muchos desarrollos teóricos que no tienen mucho sentido, pero sí yo les quiero ir marcando siempre cuáles son los conceptos que a mí me importan que ustedes manejen, porque son los que yo después pregunto en los parciales. Y les repito, lo que yo pregunto en los parciales, sí o sí está dentro de esta presentación. ¿Está claro? No es que está dentro de los libros que yo le doy bibliografía, está escondido un concepto ahí, no. Si ustedes manejan y entienden todos los conceptos que están dentro de estas presentaciones, no tienen que tener ningún problema para probar los parciales. Perfecto. ¿Alguna duda, muchachos? Lo que genera esas amplitudes generalmente es la diferencia de presión. Siempre las diferencias de presión son las que generan diferencias de velocidad que en definitiva se traducen en esfuerzos verticales, ¿sí?
que es como ya les expliqué, lo mismo que pasa con la aerodinámica de un ala. La diferencia de velocidad entre dos perfiles, ¿sí?, produce depresiones, ¿sí? Esas depresiones producen esfuerzos alternativos, ¿sí? Entonces, en el caso del galloping, lo que produce esa diferencia de presión, diferencia de velocidad, es esa asimetría de la capa de hielo, porque acá el cable tiene que recorrer una mayor distancia que en esta otra zona, ¿sí? Entonces, si recorre una mayor distancia, tiene que, en el mismo tiempo, va a mayor velocidad, entonces la presión es menor, y por eso se produce una diferencia de presiones entre la parte inferior y superior. El movimiento se produce, o la fuerza, es porque hay una diferencia de presiones entre la parte superior y la parte inferior, ¿sí? Por eso se produce el movimiento, ¿sí? La diferencia de presiones, como digo, se da por la diferencia de velocidad, ¿sí?, que toma el aire entre el perfil superior y el inferior. Repito, mismo fenómeno que se produce en el ala de un avión. Claro, exactamente. La fuerza de empuje en realidad es esta que se ve acá, esta QL. Esa es la fuerza de empuje. Que le llaman en el libro, dice drag force o fuerza de arrastre de esta. ¿Ok, muchachos? Sí. Va a depender de la velocidad del viento y de qué tan asimétrico sea esta capa y de cuánto espesor tenga esta capa también. Pero depende básicamente de la simetría de la capa de hielo y de la velocidad del viento. Y también, por supuesto, va a haber una dependencia del peso del conductor, ¿no? Si el conductor es muy pesado, también va a ser más difícil excitar ese movimiento galloping. Pero lo que yo quiero que les quede claro es el concepto. ¿Cuándo se da el galloping? ¿En qué caso se da el galloping? ¿Cuándo hay que prestar atención al galloping? Y aquí en Córdoba, evidentemente, no le va a interesar si están haciendo un proyecto, una línea en Córdoba, si se va a producir galloping o no, porque no se va a producir una corona de hielo, entonces no pasa nada, ¿eh? Entonces, a los fines de un proyecto, una línea de 132 kV, en la que ustedes pueden participar, lo que más les va a importar es el fenómeno de vibración eólica, ¿sí? Ese es el fenómeno con el que más contacto van a tener, digamos, en su vida profesional. Esa es la realidad. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Alguna otra duda? No, profe, por mi parte, todo muy bueno. Bueno, recuerden, cuando me acordar mañana, así les subo ya estas presentaciones, así lo van viendo. Cualquier duda, o lo vemos en la clase que viene, o suban preguntas ahí al grupo de WhatsApp, no hay problema, las vamos respondiendo.